Well, there's been surprise at the apparent struggle Russian forces have faced since launching their attacks on Ukraine. Despite having superior firepower and troop numbers, Moscow has not so far had the success anticipated. But despite their difference in size, both militaries are suffering losses. From air, land and sea, Russia had been proudly showing off its military might for months. And it was no secret that it was far superior to Ukraine's. Before the war started, Ukraine's armed forces were at around 500,000, but Russia's were almost 3 times that at more than 1.3 million. While Ukraine had around 2,500 tanks, Russia had nearly 12,500, almost 5 times its neighbours. Ukraine's total aircraft strength, including warplanes and attack helicopters, stood at 318. Russia's was more than 4,000. But a month after the war began, these figures have probably changed dramatically, with losses on both sides. The Russian Navy has continued to play a crucial role in the Kremlin's war efforts. Caliber cruise missiles are integral to the Navy's ground strike capabilities. It's believed one was used to hit this government building in the city of Kharkiv at the beginning of March. Russian Iskander short-range ballistic missiles have also been used in Kharkiv and other Ukrainian cities. And Moscow has been accused of using cluster bombs on residential areas, which would constitute a war crime. The Kremlin has also claimed it's fired hypersonic missiles like these at targets in Ukraine, although this has not been independently verified. No one knows how much further Russia will go in its assault on Ukraine, nor how long Ukraine can withstand attacks like these. Ukraine is calling on Russia to allow civilians to escape the southern port of Mariupol. The local council says Russian forces who have surrounded the city have reduced it to ashes with constant bombing. President Volodymyr Zelensky says 100,000 civilians are trapped without food, water, or medication. Zelensky says Russian forces seized a humanitarian convoy attempting to bring relief to Mariupol's besieged residents. Bombs keep falling on Mariupol. The besieged city is under relentless shelling by Russian forces. Satellite pictures show the extent of the devastation. Apartment buildings burnt out. A metal factory shelled. Hundreds of thousands of people are still stuck here under the falling bombs. At the moment, there are around 100,000 people living in Mariupol under inhumane conditions, under a complete siege, without food, water and medicine, under constant shelling and bombardment. For several weeks, we have been trying to organize stable humanitarian corridors for Mariupol's residents, and almost all our attempts have been, unfortunately, obstructed by shelling or deliberate terror by Russian occupiers. Those who were able to flee Mariupol say conditions there are desperate. The people of Mariupol aren't being heard. They're in need of help. People don't have water. They drink water that's not even fit for industrial purposes. There's no one you can ask for help. Ukraine announced an agreement had been found to evacuate residents from towns and cities through 9 humanitarian corridors on Wednesday. Russia continues to pummel cities across Ukraine, like here in the capital Kyiv, where drones attacked a scientific institute. Or here in Kharkiv, in the northeast of the country, where missiles fell. President Volodymyr Zelensky is still hopeful that talks with Russia can bring peace.
He says Ukraine is prepared to discuss the status of Crimea and the separatist Donbas region after a ceasefire. But any agreement would have to be approved by the Ukrainian people. Rosa, feliz mañana de miércoles. Vamos a abrir esta revista de prensa fijándonos en el discurso anti-ucraniano y también la desnazificación de Ucrania presente en cierta prensa rusa. Vamos a hablar de dos medios, el Vedomosti y el Komsomolskaya Pravda. Buenos días, Raúl. Exactamente, ¿no? Alguna prensa rusa sigue insistiendo en mantener esta retórica y precisamente Alexander Kots en el Komsomolskaya Pravda hace referencia a las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en las que dijo que cualquier cesión ante Rusia debería ser aceptada por el pueblo ucraniano mediante un referendo. Y Kots, este columnista, escribe lo siguiente: ¿se pueden imaginar que la élite nazi del Tercer Reich en mayo de 1945 hubiera decidido celebrar un referendo sobre la rendición? Dice, yo tampoco, pero es lo que parece la propuesta del jefe del Estado ucraniano. Por otro lado, Vedomosti publica que, según dijo Dmitry Peskov, el portavoz del gobierno ruso, el 75% de los rusos estarían a favor de esta operación militar especial en Ucrania y que el Kremlin reconoce que hay una minoría rusa que se opone a esta guerra, pero que no deja de ser una minoría y que quizás alguno de estos opositores cambie de opinión cuando se dé cuenta de las mentiras de Occidente. Rosa, pero al mismo tiempo la prensa occidental asegura, según la inteligencia estadounidense y británica, que las tropas rusas tienen serios problemas de abastecimiento y también otro muy importante en una guerra, la moral. Efectivamente, esto lo señala el New York Times, Radio Free Europe y muchos medios de comunicación occidentales precisamente hoy, ¿no? Estas informaciones que provendrían sobre todo del Pentágono y que insisten en estos problemas de logística que estaría enfrentando pues, el ejército ruso. Como comentabas, problemas de suministros de alimentos, de combustible, pero también, Raúl, aquí una novedad que se destaca hoy y es de falta de equipamiento que les permita pues sobrevivir a estas bajas temperaturas y que de hecho ya ciertos soldados rusos estarían teniendo problemas de congelación y que por este motivo estarían siendo evacuados ya de las zonas de batalla. Lo que avanzamos, Rosa, un análisis de Arsenio Cuenca en el orden mundial afirma que Putin no es ni fascista ni comunista. ¿En qué se basa este analista para esto, Rosa? Pues bien, es un largo análisis que intentaremos resumir. Básicamente, este investigador señala que, más que nada, Putin es un nacionalista, conservador y oportunista que quiere devolver la grandeza a Rusia, sea por el medio que sea. Dice, por un lado, en los 20 años que lleva Vladimir Putin en el poder, habría tenido tiempo de socializar los medios de producción y de avanzar hacia una sociedad sin clases. Dice, sí que es verdad que ha recuperado el control sobre ciertas industrias clave y que también ha restablecido la autoridad del Estado sobre los oligarcas, pero al mismo tiempo ha promovido el crecimiento del capital privado y Rusia no deja de ser un Estado al final capitalista, corrupto y uno de los más desiguales de Europa. También señala que sí que es verdad que Putin considera la disolución de la Unión Soviética como una de las mayores catástrofes políticas, si no la mayor del siglo XX, pero que no es eso por una nostalgia comunista, sino por este recuerdo soviético de Rusia como gran potencia. Por otro lado, dice que siempre Putin ha sido más pragmático que ideológico, que por un lado su relación tan estrecha con la Iglesia Ortodoxa responde más a una forma de diferenciarse y atacar Occidente en el plano de los valores y de la moral. Dice que sí que es verdad que es ultranacionalista y autoritario, pero no fascista, pero que sí que cada vez hay en el Kremlin figuras más destacadas de un carácter muy reaccionario y que esta crisis, ¿no?, de estas primeras semanas de ofensiva, este fracaso ruso, si lo podemos llamar así, están desatando una crisis de legitimidad de Putin, tanto interna como internacional, y según pues este investigador concluye que puede provocar una respuesta conservadora virulenta en el seno del Kremlin mucho mayor de lo que protagonizó el propio Putin cuando sucedió a Yeltsin. ¿Será una guerra santa esta, Rosa?
Pues esto es lo que considera pues, el patriarca Kirill, el jefe de la Iglesia Ortodoxa, un gran aliado de Putin que está apoyando implícitamente la invasión rusa de Ucrania. Y es que, tal y como señala The Economist, pues en Rusia el ejército y la Iglesia Ortodoxa van de la mano, así como el nacionalismo promovido por Vladimir Putin y la fe ortodoxa, ¿no? Y es que, dado que en 2015, según el dato que nos da este artículo, el 71% de los rusos se identificaban como ortodoxos, esta institución eclesiástica es un importante instrumento de propaganda. Y como decíamos, pues el patriarca Kirill ha llegado a considerar que esta guerra es un trágico conflicto que es parte de una estrategia geopolítica para debilitar a Rusia, ¿no? Reproduce este discurso de que Rusia no es el agresor, sino que hay un genocidio contra la población prorrusa en el Donbass, y dice: la lucha no es solo en el plano físico, sino en el metafísico.